vuelta con el debate de los candidatos. Pasó ya el tema obra pública, el debate caliente. Ahora es el turno de conocer las propuestas sobre tránsito y transporte. 1 minuto y medio para cada uno de los candidatos. Comenzamos con José Cingoni del Frente Progresista Cívico y Social. Tenemos problemas de tránsito en el centro, en los barrios y en la ruta. La respuesta a estos problemas son obras y cómo nos organizamos. Ya mencioné varias obras, como ser rotondas, asfalto, puentes, pasos a nivel o el túnel. Pero necesitamos ver cómo nos organizamos. Hay que lograr un tránsito que sea fluido y ordenado. Y en esto el transporte público de pasajeros tiene obviamente un rol muy importante. Queda claro que cuanto más gente pueda viajar en un buen sistema de transporte, hay más lugar para el tránsito. Y esto no quiere decir que hay que complicarle la vida al que usa el automóvil, sino que el sistema tiene que ser tan bueno que la gente lo elija. Y esto en muchas ciudades de Latinoamérica ya pasa, y en Bahía no hay ningún impedimento para que esto suceda. Yo voy a decir 6 puntos que me parecen prioritarios. Hay que tener un buen sistema de paradas en todos lados en buenas condiciones. Hay que tener frecuencias seguras. Hay que tener líneas directas que nos lleven rápido, sin escalas, de un punto lejano a los lugares de trabajo o céntricos. Hay que tener carriles exclusivos en el área céntrica para que justamente eso sea fluido. Hay que tener un boleto único, porque el que está más lejos o el que toma 2 colectivos es el primero que se baja y empieza a usar una moto o un auto. Y por último, hay que tener la posibilidad de utilizar nuestro anillo ferroviario con el tren urbano. Por último, el halcón al volante mata. Por eso en este tema, tolerancia cero. Muchas gracias. El turno ahora para Martín Salaberry, de Unidos por la Libertad y el Trabajo. 1 minuto y medio para hablar de transporte y tránsito. El tema de transporte y tránsito lo abordamos desde 2 aspectos. Uno vinculado con la fluidez en el tránsito y el otro con la seguridad. La seguridad nos parece que es un tema esencial y del que poco se habla. En Bahía Blanca tenemos 180.000 automóviles y 54.000 motos, y vamos incorporando 400 motos por mes al parque. Esto trae problemas de todo tipo. Hace poquito leía un informe de la Universidad Nacional del Sur en donde plantea que en el último año tuvimos 3.500 accidentes, de los cuales el 62% tiene que ver con la motocicleta. Me parece que es esencial concientizar. Debemos elaborar un programa para que el uso del casco realmente se lleve adelante, porque en esto se nos va la vida y se pierden vidas. Además, gran parte del gasto que tiene nuestro hospital y el colapso del hospital se debe justamente a la gran magnitud de accidentes que tenemos en la ciudad. Me parece que es central concientizar y educar. Un programa para preconductores, para aquellos adolescentes de 14, 15, 16 años que pronto van a estar al volante conduciendo una moto o bien un automotor. Hay que concientizar y educar respecto de los riesgos que esto tiene. Y por último, la fluidez en el tránsito. En el macrocentro y en el microcentro se debe a lo mismo, a la gran cantidad de automotores que tenemos. Necesitamos tener un transporte más saludable. Ciclovías, por ejemplo, para que sea más saludable para el vecino, y el tema del microcentro de estacionamientos en altura, con una ordenanza que vamos a presentar para la promoción del mismo. Les recordamos para participar del debate desde su casa a través de Facebook, Canal 7 Bahía Blanca, en Twitter, Bahía Debate. Y ahora seguimos escuchando las propuestas sobre tránsito y transporte. El turno de Marcos Navarrete, de Unidos por Bahía. Bien, yo quiero decirles a mis compañeros candidatos que sea como sea, no haya una sola muerte más de un chico en un hecho de tránsito. Después podemos discutir y proponer ideas, semáforos, estacionamiento, accesos rápidos, accesos lentos, pero tenemos que comprometernos a trabajar para que no haya una sola muerte más en hechos de tránsito. Una propuesta que queremos hacer rápida, porque en este tema vemos que todos vamos a coincidir. Es necesario que la seguridad en el tránsito, los controles, la tolerancia cero, y acompaño a Cingoni en esto, tiene que reforzarse y hacerse cumplir. Nosotros vamos a proponer como algo rápido, y porque hemos visto que en otras ciudades ha dado resultados, han podido bajar la tasa accidentológica, creemos que es necesario que haya lomos de burros, más allá de que en las esquinas haya semáforos. Eso es lo único que quiero decir.
Muchas gracias. El turno ahora para Matías Italiano del Frente para la Victoria. Bueno, el tema del tránsito y transporte es cierto, no podemos continuar perdiendo vidas en nuestras calles, teniendo a vecinos que sufren graves accidentes. La verdad que genera mucho costo en la familia, mucho costo, mucho dolor, y en ese sentido tenemos que trabajar desde el Consejo Liberante. Tenemos la Comisión de Tránsito desde el Consejo y desde un lugar donde se puede trabajar de manera correcta. Tenemos que trabajar en el ordenamiento vehicular, tenemos un servicio de transporte público de pasajeros que funciona muy bien, que ha mejorado y sigue mejorando notablemente. Por eso tenemos que incentivar a la utilización del transporte público de pasajeros, ya sea a través de algún tipo de beneficio, descuentos, premios. Eso hay un montón, hay proyectos ya presentados en la actualidad que apuntan a este tipo de situación y la tenemos que ampliar. Por otro lado, la mayoría de los accidentes, en un gran porcentaje, se debe a la conducta humana. Nosotros tenemos un programa que estamos trabajando para generar una nueva cultura de buen conductor, de buen peatón. En ese sentido, vamos a lanzar un programa que se llama Programa Estratégico de Movilidad del Buen Conductor, que apunta a trabajar en los colegios, en las entidades educativas, con el juzgado de faltas, a trabajar también con la sociedad de fomento, asociaciones intermedias, y con los niños y con los jóvenes. Reitero, es un tema muy preocupante y no queremos más pérdidas de vida en nuestras calles. Muchas gracias. Ahora seguimos escuchando las propuestas sobre tránsito y transporte para la ciudad. El turno de Julián Lemos del Frente Renovador, 1 minuto y medio. Bueno, como se dijo, cuando hablamos de tránsito, también hablamos de seguridad y de la vida. En lo que va del año 2013, Bahía Blanca lleva accidentes que han producido fallecidos en lo que va de este año, más de en todo el año 2012. En este sentido, para atacar estas políticas debemos encarar 3 ejes. Uno es infraestructura, otro es educación y otro es control. Está claro que vivimos en una ciudad que no estuvo pensada para tener más de 150.000 autos. En los últimos 10 años se multiplicó por 3 la cantidad de vehículos que circulan por nuestras calles, pero en ese sentido, si bien no hay soluciones mágicas, sí existen acciones que podemos establecer para mejorar la movilidad de todos nosotros. Nosotros entendemos que en el centro debe ser prioridad al peatón y no al auto. También, como dijo José, es fundamental continuar mejorando el sistema de transporte público en la ciudad. Pero para mejorar la movilidad en el micro y en el macrocentro, lo que debemos generar son carriles fluidos donde no se pueda estacionar y donde los vehículos puedan pasar de un lugar de la ciudad a otro sin congestionar el tránsito. Pero también debemos avanzar en la generación de nuevos modos de transporte, incorporar nuevos modos de transporte público como puede ser las bicicletas, y para eso debemos generar infraestructura. Muchas gracias. El turno ahora para Raúl Boscov por Integración Ciudadana, 1 minuto y medio para hablar de tránsito y transporte. Una de las demoras que el oficialismo tiene en este tema y que son fundamentales está relacionadas con los puentes sobre el Canal Maldonado. También las rotondas como la de Vieites y Walsh y los accesos a muchos barrios. Esto de alguna manera conspira seriamente contra la conectividad. Pero la cuestión fundamental está en la gestión. Y ahí donde sale desaprobado el oficialismo. ¿Por qué? Porque ha tratado de instrumentar el programa de movilidad en etapas y luego ha retrocedido. Cuando nosotros propusimos un pacto de movilidad sostenible, esto significa que en 120 días se desarrollen los talleres con todos los componentes de la sociedad, como han hecho la mayor parte de las ciudades del país y del mundo que han encarado seriamente esta temática. De esta forma no caeríamos en el contrasentido de que hoy está suspendido los carriles rápidos porque hay que extender y licitar por vía de la SAPEM el estacionamiento medido y pago. Y de esta manera se retardan también, según dijo el secretario de Gobierno, la instalación de los bicicleteros que son obligatorios por ordenanza, como también las ciclovías. En definitiva, nada de la franja logística, se vencieron todos los plazos para intentar allí resolver un problema de transferencia de cargas, que es fundamental para descongestionar el tránsito. Y es también importante recordar que todo esto se hace con una ordenanza que fue por la emergencia del tránsito que está vencida. Nunca se convocó al Consejo Municipal sobre el tema. Y además en publicidad
De 2.700.000 se terminaron destinando a educación vial 7.200.000. ¿Para qué? Para tener las colisiones diarias que padecemos. Muchas gracias. Los candidatos siguen debatiendo en Canal 7 sobre tránsito y transporte. Ahora escuchamos a Néstor Conte del Frente de Izquierda de los Trabajadores. El colapso del transporte público tiene desde nuestro punto de vista una explicación muy clara. Lo que es transporte público se ha transformado hace ya un tiempo largo en un transporte que ha beneficiado primero a la empresa Plaza del grupo Cirigliano, amigo del gobierno kirchnerista, y ahora a empresas que algunas de ellas se desconoce el origen. Tenemos uno de los boletos más caros del país, 4,20 pesos. Eso fue un boletazo que fue votado en el Consejo Deliberante. Y ya se habla que para después de octubre el boleto va a costar 5 pesos. Esto es una forma de desalentar el uso del transporte público. Por consiguiente, nosotros apoyamos, ya lo hicimos el año pasado con una movilización y miles de firmas al Consejo Deliberante pidiendo un boleto educativo que facilite, entre otras cosas, que no exista la deserción en las universidades públicas. La otra cuestión es descentralizar el centro de la ciudad. La actividad financiera, la actividad administrativa y la actividad comercial está concentrada toda en el centro de la ciudad y obliga a los vecinos a converger generando este tipo de caos que indudablemente no encuentra una salida con el problema de estacionamiento como está planteado hoy y como el problema del transporte como está planteado hoy. Hay que invitar a los vecinos a que se suban al transporte público. Muchas gracias. La palabra ahora para Gustavo Mandará, del Frente Social Frente para la Victoria. Último minuto para hablar de tránsito y transporte. Es indispensable para mejorar el tránsito asumir que el transporte es un agente dinamizador de la economía de una ciudad. Como tal, cada peso que se invierta en transporte es eso, es una inversión y de ninguna manera un gasto. Primero hay que pensar en la gente, hay que pensar en los usuarios y después en la ganancia de las empresas. Voy a coincidir con José Cingoni en la necesidad de instaurar un boleto único para que quienes viven lejos no tengan que pagar más. Pero le voy a dar una vuelta de tuerca a eso. También ese boleto único tiene que servir para hacer conexiones, para que quienes tienen que ir de Walmart a Ingeniero White no tengan que tomar 2 colectivos, o quienes tienen que ir de Grunbein al Parque de Mayo no tengan que tomar 2 colectivos y pagar 2 pasajes, que paguen uno solo y puedan usar 2 líneas. Hay que revisar los recorridos. A mucha gente que vive en una ciudad que está creciendo le está quedando cada vez más lejos la parada de colectivo y eso es una complicación muy grande, en especial para quienes regresan de trabajar en horas nocturnas. También hay que darle a quienes pretendemos que usen más el colectivo paradas en los barrios que sean más confortables, que sean más seguras. En días de lluvia es un suplicio esperar 15 o más minutos un colectivo. Finalmente, otras propuestas que tienen que ver con el tránsito de nuestra parte, un plan integral de sincronización de los semáforos aportado por expertos de las universidades nacionales de nuestra ciudad y que los exámenes de conductor sean rendidos en situaciones prácticas, no esquivando con hitos, sino con un inspector municipal que nos acompañe y vea cómo manejamos en el centro.